Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast de Coder House. Hoy vamos a hablar de un poco del mundo freelance y de cómo presentar una propuesta a un cliente, qué es lo que esa propuesta tiene que tener. Mi nombre es Lucas Otar y trajimos a una especialista en marketing digital y freelancer también, Emilia Siusi. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, todo muy bien por acá. Saludos a Qué todos los que bueno. nos están escuchando. Qué bueno, dale, saludos a todos los oyentes. Bueno, che, muchísimas gracias por asistir. ¿Querés contarnos un poco de vos, de quién sos, qué es lo que haces? Bien, hola a todos. Mi nombre es María Emilia Siusi, soy licenciada en Comunicación Social. Soy de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad muy conocida por varios, que se llama Dolores, aunque sea de pasada, muchos tal vez lo conozcan. Camino a la costa. Me vine a la ciudad de La Plata a estudiar en el año 2004. Me recibí en el año 2010. A partir de ahí empecé, bueno, como les dije, soy licenciada en Comunicación Social y a partir de que me recibí empecé a trabajar de manera eh, un poco más informal, de a poco, a medida que fueron pasando los años en distintas instituciones, en distintos rubros, público, privado, en el campo de las startups y demás, en todo lo que tenía que ver con algo que se llamaban redes sociales. Como les dije, en el 2010, cuando yo me recibí, estábamos empezando a hablar de Twitter como algo que se decía que era microblogging, algo que muchos catalogaban como las carreras del futuro o el camino de la comunicación en el futuro, que no sabíamos muy bien de qué se trataba, y creo que hoy, mirando hacia atrás, entendemos por qué eran esas carreras del futuro. 10 años después entendemos que la comunicación pasa por lo digital, en un contexto como el que estamos viviendo más aún. Pero bueno, de alguna forma la experiencia se fue dando de manera muy autodidacta hasta que después llegó una especialización en comunicación digital, también de la Facultad de Periodismo y Comunicación de acá de La Plata. Pero mayormente la experiencia fue lo que terminó de profesionalizar este trabajo y este disfrute de la profesión que tiene que ver con un aspecto específico que es de la comunicación digital y el marketing digital. Pero básicamente hacemos como un recorrido medio rápido por el trabajo, la experiencia desde ese lado. Genial. ¿Y hace cuánto tiempo empezaste con esto de trabajar freelance vos? ¿Cuándo te metiste en este En, mundo? en realidad, de alguna manera yo me fui metiendo, por así decirlo, a medida que después que me recibí, a medida que fui trabajando. Como lo que yo hacía era meterme de curiosa en lo que eran las redes sociales, saber cómo se daba la comunicación ahí, empezar a investigar un poco y demás. Empezaron algunas personas conocidas que sabían que a mí me gustaba y que teóricamente yo entendía de qué se trataba, a delegarme algunos trabajos de clientes que incipientemente recién estaban empezando a querer estar en las redes sociales, que sabían que había que estar ahí, pero no sabían muy bien de qué se trataba. Luego seguí sosteniendo algunos de una forma un poco más intermitente, pero algunos trabajos así puntuales, a medida que seguía trabajando en relación de dependencia con clientes particulares. Iban y venían, no tenía el foco puesto 100% en desarrollarme de esa forma de trabajo, porque de alguna manera seguimos un poco atados a esto de, bueno, sigamos trabajando en relación de dependencia como la forma más segura de trabajo y demás. Alrededor del 2014 yo empecé a trabajar en una agencia de medios en Capital, que creo que para mí fue una forma de terminar de profesionalizar todo este trabajo de lo que es la comunicación digital y más que nada las redes sociales, todo el foco puesto ahí. Y estuve trabajando con grandes clientes, me dio como mucha experiencia de grandes volúmenes de trabajo, y cómo lo estaban haciendo las empresas más grandes, ¿sí? Porque hasta ese entonces yo venía trabajando como clientes muy chicos, pymes mayormente. Y Claro. a partir de ahí, bueno, yo después me vine para la ciudad de La Plata. Bueno, la agencia trabajaba en Capital, vine para la ciudad de La Plata a trabajar en la parte pública y después también volví otra vez al ámbito privado, pero siempre teniendo esos clientes ahí, como latiendo, digamos, por así decirlo. Y
en los últimos 2 años, por así decirlo, fue cuando el caudal de trabajo freelance empezó a ser como muchísimo mayor, y desde hace ya un año que estoy dedicada 100% a trabajar de manera freelance, con todos los 100%. desafíos que eso implica, pero 100% eh, con otra modalidad de trabajo diferente a lo que venía teniendo. Claro, claro. Y es algo completamente distinto, ¿no? Y Cambian mucho las reglas, eso es una forma diferente de trabajar, implica mucho trabajo propio, en el sentido de, bueno, ser organizado, claro, saber de autogestionarte. saber autogestionarse, establecer bien los tiempos, las prioridades, porque el lugar de trabajo es la casa, bueno, en el caso mío, obviamente, trabajo en mi casa, y entonces poner límites, que a veces es difícil, sobre todo no es solo que es un trabajo freelance que uno hace desde su casa, sino con lo que estamos trabajando, que son las redes sociales y que uno está todo el tiempo conectado. Entonces, es como difícil a veces hacer la separación en que, bueno, esto es trabajo, esto es vida personal, cuándo poner el corte, cuándo dejar de trabajar durante el día, aunque uno esté en casa, cuándo no contestar más un mensaje fuera de horario, Claro, por así decirlo. Bueno, es un desafío constante, y sin dejar de mencionar obviamente la parte monetaria que implica también manejarse con cierta organización exactamente. y previsión, porque uno puede tener imprevistos, a veces si el rubro en el cual estamos trabajando con este servicio son pymes, entendemos que por ejemplo en un contexto como este están muy golpeadas y que a veces suelen ser un servicio en el cual se recorta, por así decirlo, pero lo Ujú. importante es que como profesionales nosotros logremos transmitirles cuál es la importancia de estar en redes, y la forma de legitimar nuestro trabajo es siendo responsables con las tareas, mostrar siempre una actitud proactiva hacia lo que estamos proponiendo y hacia lo que estamos haciendo, no poner piloto automático, porque a veces sucede, sobre todo cuando a veces hay clientes que son muy rutinarios o no se animan mucho a cambiar en ciertos aspectos de su comunicación, a incursionar en nuevos caminos. Entonces es como, bueno, no, vamos a lo seguro. Bueno, hay toda una cuestión del trato con el cliente que es muy propio como del freelancer, bueno, de contarle qué es lo nuevo, cuáles son las nuevas prácticas, qué es lo que se está viendo desde el trabajo que uno está realizando, que le puede Sí. aportar o que puede mejorar. Y Eh, uno, sí, uno se tiene que acomodar a todo eso, ¿no? Viniendo más sabiendo que todo esto de freelancer se te dio un poco como de casualidad, ¿no? Por lo que me venías sí, contando. sí. Como que, En realidad se venía dando, sí de casualidad, fue una decisión personal terminar de pegar el salto, por así decirlo. Implica, obviamente, se ponen en juego muchos miedos y muchas incertidumbres, pero creo que hay que confiar en el trabajo que uno hace. Y sobre todo porque también al manejarse con mucha diversidad a veces de clientes, uno está cambiando el chip todo el tiempo, ¿sí? Porque cuando te manejas en un rubro específico y tenés clientes puntuales de ese rubro, bueno, a veces es más fácil entender la comunicación de ese rubro, bajo qué términos se manejan, cuál es la dinámica que disponen, pero cuando uno maneja, no sé, un centro médico o una empresa de consumo masivo o de bienes de, no sé, de salud, es difícil eh, no tener que estar, por eso digo, no poner el piloto automático, tenés que estar atento a todas claro, las cosas, porque lo que funciona en un rubro puede no funcionar en el otro. Entonces no es que es una receta que funciona en todos, e implica estar constantemente actualizados e ir al ritmo de lo que toda esta nueva vorágine de comunicación implica, porque hoy estamos abiertos a que todo el tiempo están surgiendo nuevas formas de comunicación, como sí. todos podemos experimentar con TikTok, por ejemplo, Ujú. actualmente, y a veces y siempre está el cliente tentado que se quiere lanzar, y a veces uno tiene que primero ponerse a tono para ver de qué va esa red social, cuál es la forma de comunicar, qué es lo que se comunica, a quiénes está Mil cosas para llegando. tener en cuenta. Sí, hay como, implica tener las antenas siempre paradas. Genial.
Genial. Bueno, ¿qué te parece si pasamos al tema de hoy, Ujú. que es cómo presentar una propuesta freelance a un cliente, ¿no? Ese es el tema Bien, que vamos a hablar. ¿Qué te sí, parece si nos contás un poco de esto? ¿Cómo presentás una propuesta freelance? Eh, ¿cómo lo harías? ¿Cuál es tu recomendación? bien. Inicialmente yo voy a arrancar por una cuestión que creo que va primero. Hay muchas, no sé si empresas o mini agencias o trabajadores independientes también que creo yo que incurren en el error de armar paquetes de servicio para clientes. En mi caso personal, la experiencia me ha dado como el conocimiento de saber de que antes de hacer una propuesta es importante saber qué es lo que está buscando el cliente y qué es lo que está necesitando de este servicio en función de su empresa, de su, eh, no sé, centro médico, Sí. depende de lo que tenga, ¿no? Entonces, en función de eso es importante saber qué es lo que saben, qué nivel de conocimiento tienen, qué creen que necesitan, y ahí implica también el desafío de uno decir, bueno, ¿qué es lo que uno puede aportar en eso? ¿Qué es lo que uno tiene para ofrecer? ¿Cuál es el aspecto como diferencial que lo va a permitir, no sé, si el cliente está evaluando diferentes propuestas, qué es lo que va a hacer que te destaque? ¿Crees que va a ser la parte fuerte tuya? Eh, y en función de eso, después, bueno, como volver a casa, entender qué es lo que el cliente está pidiendo, porque hay que como que desglosar toda esa reunión de alguna Sí. manera, y bajarla en servicios concretos. Por lo general, también incluso sucede que muchos clientes dicen, bueno, no, pero quiero abrir Facebook, Twitter y Instagram y capaz que el YouTube, bueno, a ver, inicialmente está bueno plantear pasos, metas, líneas de contenido, pero en función de eso vamos a decir, bueno, por el perfil del cliente está en uno ser capaz de asesorarlo en esa propuesta también, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a ir por este lado y por este lado, por esto y por esto, ¿sí? Porque responde a una forma de abordarlo en el rubro, porque es donde está el público al cual vos estás queriendo llegar, porque es la mejor plataforma para difundir el contenido que vos estás queriendo compartir. Bueno, creo que ese trabajo implica de tener sí o sí esa primera reunión inicial, por la vía que sea necesaria, con el cliente, para poder conocerlo, para poder entender qué es lo que, detectar cuáles son sus puntos de mejora y cuáles son sus necesidades en ese momento. Porque Claro. si llegó hasta nosotros es porque algo le está pasando, que no está encontrándole la vuelta o algo puntual está necesitando. Y creo que Es un poco, perdón, es un poco como que te tenés que poner en los zapatos del cliente, ¿no? Para identificar bien los problemas que tiene. exactamente. Ok. Sí, yo creo que tenemos como un trabajito también a veces que es de actuar como una especie de psicólogos comunicacionales, por así decirlo, por ponerle un título. Tratar de entender, incluso de bajar expectativas en cuanto a demandas, porque la realidad es que a veces también el cliente viene y te dice, no, pero quiero estar acá. Y bueno, uno también tiene que justificar el por qué sí o el por qué no. Y a su vez también tener la capacidad como de preguntarse si eso que está pidiendo es posible o no es posible. Y tal vez haya ahí un punto en el cual uno también le reditúe y le implique una mejora en una forma de abordar el trabajo, ¿sí? Hay clientes que tal vez dicen, bueno, yo quiero una propuesta de que me digas tanta cantidad de posteos en tal red social, manejalo vos y se realmente desentienden. Y hay otros que están como mucho más en el detalle de todas las líneas de contenido que se van a abordar, de qué manera, qué palabras se van a decir, qué no. Hay distintos tipos de clientes. Entonces, como que uno necesita estar tener ese contacto mínimo como para entender qué es lo que necesita, porque cada cliente es diferente y cada necesidad que tienen es diferente. Tal vez Claro. encuentres puntos en común entre uno y otro, pero realmente la forma de abordarlo es distinta. ¿Sí? Entonces, como que sí, tenés que estar, hoy cambias el chip con un cliente y después vas y tenés una reunión con otro y capaz que son dos rubros distintos y están necesitando dos cosas distintas. ¿Sí? Aunque en definitiva
lo que siempre se busca es potenciar el negocio en un ámbito de lo digital, ¿no? Ujú. Buenísimo. Che, y entonces, ¿qué serían las cosas que vos tenés que tener en cuenta, o sea, más allá de este cliente, Ujú. ¿no? Para poder presentar en esta propuesta? Es decir, ¿qué elementos tenés que incluir cuando vos presentás algo? Bien. Yo lo que suelo detallar y pautar es, bueno, si la persona que me está contactando cuenta a su vez con un equipo de trabajo o tengo que buscar yo alguien con quien trabajar. Sabemos que este trabajo se hace con al menos un diseñador o un comunicador visual, vamos a decir. em, con quien trabajamos en conjunto, entonces está bueno saber si nos tenemos que adaptar a una persona que ya viene propuesta por el cliente o si tenemos a alguien con quien nosotros podamos llevar adelante la tarea. Eh, y esta propuesta freelance, en muchos de los casos, también implique inicialmente un detalle del servicio, si va a implicar, no sé, atención de consultas en redes sociales o no, si va a aplicar pauta publicitaria en los posteos que se van a llevar adelante o no. Y creo yo que tiene que sí o sí mantener como un apartado que yo siempre lo agrego, que es como un apartado de observaciones, donde diga, bueno, ¿qué incluye? ¿Qué no incluye? La propuesta tiene una fecha de revisión económica, por ejemplo, bueno, tiene una validez de tanto tiempo. Em, qué es lo que va a quedar por fuera de esto que se debe cotizar aparte o no. Em, Creo como que hay servicios que son muy puntuales, que a veces son como campañas muy específicas, que no entran dentro de un trabajo regular, por ejemplo. Pero sin embargo también hay otros clientes que vienen y te llaman para hacer una campaña específica y uno cotiza esa campaña o esa tarea puntual, ¿sí? Em, en muchos de los casos también el trabajo se da de manera muy, a ver, vamos a decirlo, un poco más informal, por así por ponerle un nombre. Ok. A veces pasa como que te dicen, bueno, sí, yo manejo las redes, vamos viendo, te pasan los contactos y empiezan como que no tienen, a veces sucede que no tienen muy en claro qué es lo que quieren comunicar y entonces ahí es el trabajo nuestro de ir como delimitando, por ejemplo, líneas de contenido de temáticas que se van a abordar en sus redes sociales. Sí. Sí o sí implica un ida y vuelta, ¿sí? Uno hace una propuesta y del otro lado tiene que estar esa aceptación o tratar de explicarle por dónde va, por así decirlo. Pero creo que lo puntual que tiene que tener esa propuesta es como, bueno, un detalle específico de cuáles son las tareas que se van a llevar adelante y en un Ok. apartado de observaciones que diga qué cosas no están incluidas y qué cosas sí están incluidas. Obviamente que además siempre pasa que hay muchas cosas que después se quedan por fuera. Por ejemplo, si vamos a hacer un calendario de publicaciones para Instagram, por ejemplo, y el community le envía al cliente un calendario de publicaciones y después va y viene con 20 correcciones. Bueno, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, decir, bueno, ¿hasta dónde voy a permitir yo o hasta qué cantidad de correcciones va a incluir ese calendario, por ejemplo? Si van a haber publicaciones, va a ser obviamente que también eso va a surgir de la propuesta y de la charla con el cliente, ¿va a tener duplicación de contenido o va a ser contenido específico para cada una de las redes? Porque la realidad es que obviamente lo mejor es siempre, siempre tener en cuenta el lenguaje y el formato que más se utiliza o que es propio de cada una de las redes, pero a veces pasa que los clientes lo que hacen es replicar el contenido. Entonces, si bueno, implica replicación de contenido, no Claro. implica replicación de contenido. Tengo que trabajar en muchas piezas o en cuántas piezas. No es lo mismo hacer 15 posteos que hacer 25 posteos al mes, ¿sí? Si tengo que moderar comentarios, dentro de qué horario voy a estar moderando esos comentarios. Está bueno que esa propuesta tenga esa especificación, ¿sí? Y hay Claro. otras propuestas que van un poco más allá y también en el mismo documento te proponen las líneas de contenido que se van a utilizar, ¿sí?
En ese caso, yo en mi experiencia lo que me sucede es que yo prefiero primero sentar las bases sobre las tareas específicas que se están realizando, tener una aprobación del cliente, con un presupuesto, obviamente, esperar una aprobación del cliente y en función de eso luego trabajar el contenido, ¿sí? ¿Por Ok. qué? Porque a veces pasa que uno hace la propuesta de contenido, hace todo un desarrollo y demás de cómo hacer lo que hay que hacer, lo que considera que hay que hacer, y obviamente que después son ideas que quedan es como un juego creativo en el cual uno propuso, el otro no aceptó, pero después puede ver que eso que uno estaba proponiendo lo encuentra en el canal del cliente, de ese potencial cliente, ¿sí? Claro. Es como de alguna manera no mostrar todas las cartas de entrada, ¿sí? Más allá de que uno va a tener una reunión con el cliente y le va a contar de qué se trata o qué es lo que está pensando que se puede hacer, ¿no? Pero una cosa es pensar que se puede hacer y otra cosa es hacer la propuesta concreta, que creo yo que eso es una cuestión más estratégica en cuanto a lo comunicacional propiamente dicho. Creo que para mi forma de ver y en mi experiencia, a mí siempre me funciona inicialmente hacer una propuesta de servicio, ¿sí? Después una propuesta comunicacional estratégica de contenido. Ok, entonces vos como que lo desglosás, tipo, o sea, primero venís, te sentás con el cliente y haces como un borrador, ¿no? Digamos, con las Ujú. tareas, con el contenido, y después vas más al detalle. Sí, cual psicólogo me siento a escuchar, a preguntar y a anotar, por así decirlo, ¿sí? Genial. Creo que esa es la primera, para mí principalmente es la primera etapa, y con una posición de una escucha activa, ¿sí? De tratar de desglosar bien qué es, a mí me pasa que a veces el cliente me está diciendo las cosas que le va, yo ya estoy pensando qué es lo que Lo que querés hacer. necesita, ¿sí? Sí, Qué es lo que, hacia dónde ir o de qué forma. Tratar de, sobre todo porque de esa forma se va a establecer un vínculo entre cliente y profesional, freelance, que muchas veces pasa que yo tengo clientes con los cuales hace un montón que no me veo físicamente, obviamente tengo una comunicación fluida y constante, pero hay una cuestión ahí de esa primera reunión inicial que es fundamental, porque la realidad es que uno conoce, tal vez no al 100%, pero sí tratar como de pensar y cranear qué es lo que el otro está pensando o está necesitando. Porque desde ahí parte el trabajo, ¿sí? Obviamente que después, como todas las organizaciones van cambiando y las necesidades también van cambiando y el ritmo de trabajo puede fluctuar también en base a cuestiones económicas, pero bueno, inicialmente para poder captar ese cliente, me parece que lo importante es, bueno, escuchar qué es lo que tiene para decirnos de lo que necesita. Entonces, a claro. partir de ahí, anotamos, nos llevamos las ideas y después en casa nos Genial. permite bajar y ver si todavía nos está faltando alguna información, que eso se puede volver a solicitar, o si ya estamos en condiciones de decir, bueno, a ver, el servicio tiene que pasar por este lado con tales y tales y tales tareas. Se manda con un presupuesto, se manda y luego en función de la aprobación o no, a veces obviamente surgen negociaciones. Yo incluso lo que suelo hacer, depende de los clientes, es hacer varias propuestas de servicio, ¿sí? Que cosas que incluyen una, que no incluyen la otra, Me o que mandás varias. simplemente... Sí, por lo general, a veces lo tienen muy en claro y dicen, no, quiero tanta, por ejemplo, tanta cantidad de posteos durante el mes, sin moderación de comentarios y demás. La pauta la hago yo o cosas así, donde Genial. están los detalles, el detalle de los servicios. Y, y entonces es mucho más claro y yo cotizo eso específicamente que el cliente necesita. Pero para llegar a ese punto es porque me reuní antes con ellos y supe qué era lo que necesitan. A veces pasa que no lo tienen muy en claro, entonces ahí yo armo al menos dos propuestas como para que tengan para elegir, ¿sí? Y en Claro. función de eso, avanzar. Obviamente que si contrato a un servicio que tiene 12 publicaciones al mes, bueno, en función de eso, después yo armo por eso yo decía que hay como una tercera etapa, que es hacer una propuesta estratégica de contenido, decir, bueno, vamos a abordar sobre estos temas y vamos a llegar a estos resultados de esta manera, ¿sí? Ok. Todo eso es lo que incluís, digamos, en el documento que vos mandás. Sí. Digamos, haces como un resumen, supongo, con la situación actual
el negocio, pones los objetivos, la estrategia, todo eso se incluye. Sí, todo eso se incluye en esa tercera etapa, ¿sí? Inicialmente lleva implícito la segunda, esta que es la de propuesta de servicio, para decir qué servicios se incluyen y cuáles no. Implícitamente está, porque de alguna manera yo ya estoy visualizando que la cosa va por ese lado, ¿sí? Por decir, bueno, no, es un cliente que tiene un montón de contenido para compartir, entonces va a necesitar tanta cantidad de posteos en líneas generales en sus redes sociales, y en función de eso después yo y además siempre está como esta cuestión de decir, necesito publicar más seguido, la gente no me consulta, o quiero más seguidores. Bueno, también en función de esas necesidades que te dicen y en función de cómo están operando hoy por hoy las plataformas de redes sociales, uno también descarta en esa primera reunión cosas que no va a haber en una propuesta, ¿sí? En el sentido de, el cliente me dice que quiere conseguir nuevos seguidores y hoy nos encontramos con unas plataformas de redes sociales que básicamente reducen casi a cero el alcance de las publicaciones, como puede ser Facebook, porque es su forma de monetizar el negocio. Le digo, bueno, uno ahí también, por eso digo, baja las expectativas, porque dice, esto lo podemos conseguir, pero ¿en qué tiempo? ¿Sí? Claro. Entonces, después cuando llega el momento de presentar esa propuesta, decís, bueno, esto que vos pensás que se puede hacer en un mes con pauta publicitaria, sin pauta publicitaria se consigue en mayor tiempo. Entonces ahí vamos modificando tiempos, objetivos, contenidos, que es en una tercera etapa. Por eso es tan importante esa primera reunión inicial con el cliente. Ok, ok. Y ahí en esa tercera etapa es como que, digamos, ya como que se termina de detallar cómo va a ser, digamos, la relación que tienen entre ustedes, digamos, ¿no? Exacto. Todo lo que vos vas a hacer. Como vos decías, se bajan las expectativas. Me imagino que te va a haber pasado que te va a haber venido un cliente que dice, mira, yo quiero, no sé, en un mes tener, un ejemplo exagerado, 5 millones de seguidores, ¿no? Ujú. Cosas así Sí, deben sí, pasar sí, seguido. sí, lo hay. Por eso también está bueno poder poner el límite desde el conocimiento, digo, justificar. Digo, bueno, yo te digo, Claro, no se puede, pero ¿por qué no se puede? Por esto y por esto. O sí se puede de esta manera, que tal vez no sé eh, si es posible para, no sé, para la economía financiera que tiene la organización, por ejemplo. claro. Y Eh, sí. sí, no, no, sí, contame, seguí. No, me parece que desde ese lugar está bueno aclarar todas las dudas que el cliente tiene, porque a veces hay concepciones muy erróneas en base a este campo. Entonces, en esa primera reunión inicial es una forma de bajar, no de desterrar, pero sí de bajar a expectativas reales, Claro, ¿sí? la De lo realidad. que, sí, de lo que se puede hacer y en qué tiempo se pueden hacer y con qué recursos se pueden hacer, ¿sí? Claro. La realidad es que a veces pasa que decís, bueno, no, pero yo no tengo para un diseñador. Bueno, eso va a implicar tal vez yo buscar imágenes en un banco de imágenes gratuitos y usarlas yo, pero obviamente que va a estar carente de la visión que tenga un comunicador visual de ese posteo, porque el trabajo es en conjunto, eso es otra cosa que yo siempre aclaro en esas reuniones. Ujú. El trabajo es en conjunto con al menos un comunicador visual, ¿sí? De esa forma uno puede traducir el contenido en algo que sea realmente valioso. Pero bueno, después está en el cliente decir, bueno, pero yo no tengo recursos económicos para afrontarlo, lo hacemos de esta manera. Bueno, uno deja también seteadas esas expectativas, decir, bueno, tampoco vamos a conseguir el 100% de lo que estamos buscando, porque hay una pata acá que también está faltando. Obviamente que uno va a tratar de dar lo mejor, y creo que esto se reduce también a lo que decíamos al principio. Es la forma en que tenemos de legitimar el trabajo que hacemos, no poner piloto automático y siempre tratar de ver y de buscar la mejor de las opciones para el cliente. Y para potenciar su negocio, que en definitiva es lo que están buscando, ¿sí? Salvo que sean por lo general organizaciones
no gubernamentales o demás que buscan una comunicación más institucional, por así decirlo. Pero en definitiva también estamos trabajando con un capital que se llama, que es posicionamiento y conocimiento, y que eso lo están tratando de conseguir a través de los canales digitales. Entonces, es una forma, todo se reduce, por eso es como esa primera reunión donde uno charla un buen rato de todo. Me ha pasado de estar muchas horas con un cliente tratando de entender y preguntar y repreguntar y explicar. Muchas veces hay que explicar qué es lo que uno hace porque la gente no termina a veces de entender por completo específicamente qué tarea realizamos. Entonces es como, bueno, contarle al otro cuál es el mecanismo de trabajo, que sí o sí, esto que decía yo, implica el trabajo con un diseñador. Entonces ahí es como donde se nivelan esas expectativas y se vuelven reales, ¿sí? Porque siempre llega el descabellado que quiere todo. Después cuando también es momento de abonarlo, ahí es donde todo empieza como o a recortarse o a estabilizarse. Obviamente que hay clientes que lo entienden de primera mano y están súper dispuestos a, digamos, a entender el valor del trabajo y hay otros que no, pasa como todo en todos lados. Claro. Bueno, genial. ¿Y tenés algún otro, digamos, en la cuarta etapa, digamos, con qué te quedarías después de vos presentar esta propuesta? Digamos, ¿haces como un follow-up o En como... realidad, ese documento, de esa tercera etapa, creo que es un documento sobre el cual se caminan los primeros meses, ¿sí? Yo por lo general suelo hacer como obviamente, yo incluyo dentro del servicio un reporte, obviamente, de los resultados que uno va obteniendo, porque es la forma también de ir midiendo esos objetivos, pero por lo general trato de tener una primera reunión inicial a los 3 meses del trabajo como para poder decir, bueno, nos juntamos de vuelta o tenemos una reunión por Zoom o por algún otro medio digital y decir, bueno, a ver, ¿te gusta, no te gusta? Que es muy, obviamente el te gusta, no te gusta es muy subjetivo, pero siempre está. ¿Qué ajustarías? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué dudas tenés? Claro, Que por lo general surge como para seguir ajustando el trabajo y también porque la realidad de las organizaciones es cambiante, no es algo estático, ¿sí? Entonces lo que tal vez hoy es una necesidad, sucede algo hacia el interior de esa organización que hace que cambie el foco del contenido que estaba propuesto inicialmente, ¿sí? Entonces puede pasar que se tengan que redefinir u objetivos o contenidos o la frecuencia de publicaciones, o incluso puede suceder que también quieran achicar un poco el presupuesto, entonces, ¿qué es lo que está dispuesto a ceder el cliente? Eh, pero por lo general, yo cerraría como ese proceso en esas 4 etapas, en esa primera que termina con esa reunión de a los 3 meses de iniciado el trabajo. Y digo 3 meses no es caprichoso, sino es como para poder o empezar a visualizar los resultados que uno está proponiendo, ¿sí? Porque la realidad es que construir comunidad tal vez en una fanpage que recién inicia y que tiene una baja inversión, por ejemplo, para publicidad, bueno, al menos en 3 meses nos va a poder dar un indicio de cómo arranca. genial. No nos va a resolver, digamos, el objetivo en sí, pero al menos nos permite medir eso para ver cómo vamos y a su vez para que el cliente se pueda sacar dudas respecto del trabajo puntual. Claro. Bueno, buenísimo. Creo que lo explicaste muy bien. Tipo, me gustó cómo fuiste como pasando por etapa por etapa. Ujú, Eh, Así que nada, espero que los que están escuchando tengan muy claro, digamos, estén tomando nota también de todo lo que estás diciendo. Y para pasar un poco más al próximo tema, a ujú. menos que quieras agregar algo más, digamos, ¿hay algo más que No, deberíamos saber? no, no, Genial, no, creo que lo centraría en esas 4 etapas que revisamos antes. genial, bárbaro. Entonces, ya como para ir cerrando, te quería preguntar, Ujú. ¿cuáles crees que son los errores más comunes que realiza un freelance cuando presenta esta propuesta? ¿Qué son las cosas que hacemos mal Yo creo como freelance? que inicialmente un poco
son dos. Por un lado es eh, ofrecer un paquete cerrado sin tener una aproximación de, de qué es lo que se necesita. Proponer por proponer, yo he visto en muchos casos, bueno, tanta cantidad de posteos, Facebook, Twitter, Instagram, y con diseño de tantas placas, y creo que tal vez ese es un error porque no responde a la necesidad puntual del cliente. Ese es inicialmente para mí el error más grande, ¿sí? De no proponer algo en base a lo que el cliente necesita. Y segundo, creo que es uno de los grandes errores es también prometer el oro y el moro, ¿sí? Sí, Creo que es responsabilidad de los profesionales que trabajamos en esto y de esta manera, de legitimar el trabajo que hacemos. Entonces me parece que está bueno uno no prometer, no hacer falsas promesas, porque en definitiva eso termina en detrimento del trabajo que uno hace y de la durabilidad del vínculo con ese cliente. Porque la realidad es que si prometimos algo que no estamos cumpliendo y sabíamos de antemano que no lo íbamos a poder cumplir, pero con tal de agarrar al cliente lo hicimos, claro. no, a la larga yo creo que no es un vínculo sustentable. Y de esta forma, digo, si estamos trabajando freelance, lo que más queremos, estos freelancers que solemos lidiar con la inestabilidad, es sostenerlos a los clientes. Entonces, la mejor manera, creo yo, es no creando esas falsas expectativas que no responden a la necesidad de lo que ellos necesitan y no se traduce en el trabajo que nosotros vamos a hacer posteriormente. Creo que esos son como los dos grandes errores Genial. puntuales. Claro, es como que capaz uno, mucho más cuando no tiene experiencia, trata de hacer, digamos, todo y de prometer como de más, Ujú, eh, y al final terminás sobrecargado, digamos, terminás colapsando y no es para beneficio de nadie, ni de tu cliente ni tuyo. Em, exacto. Siempre hay que ser real, digamos. En la medida de lo que más se pueda, sí, porque, a ver, obviamente que no es que yo me he ido de las reuniones con el paquete cerrado, muchas veces me han quedado cosas afuera, digo, no sé, la medida que fue pasando la experiencia y los años fui aprendiendo en decir, bueno, a veces me pasa que tengo un cliente que lo que yo le propongo lo aprueba enseguida y hay otros que me pasa que tengo 20 correcciones y una vez que está cerrado, corrección sobre la corrección y digo, bueno, ahí aprendí yo a también en las propuestas poner como un límite, ¿no? Eh, Claro, Entiendo que obviamente que uno a veces al principio peca de desconocimiento, pero si de algo les puede servir esta experiencia de lo que estamos hablando, creo que está bueno informarse lo más posible y formarse lo más posible con respecto a esta profesión que, que tiene de todo en su haber. Entonces, poder explicitar los límites lo deja a uno mejor parado. A mí realmente, cuando yo me he ido de reuniones diciendo, bueno, yo esto lo hago, esto no lo hago, pero lo podemos conseguir por otro lado, lo podemos derivar por otro lado, o conozco a alguien que sí lo hace, creo yo que es mucho más respetable de entender las propias limitaciones para poder luego sostener vínculos laborales con los clientes. claro. Bueno, genial, genial, Emi. La verdad que te agradecemos un montón por contarnos tu experiencia. Creo que Gracias a es usted por súper valioso. invitarme. No, por favor. Y nada, bueno, ¿hay algún mensaje que quieras dejar a todos los que te pueden estar escuchando? Em, Sí, que si tienen las ganas y la voluntad de trabajar de esta forma, con todo el desafío que implica, de trabajar de manera freelance, que se animen y que le pongan mucha garra. eh, Creo que implica muchos sacrificios, pero a su vez también muchas satisfacciones, porque creo que trabajar de lo que a uno le gusta y de manera con sus propios tiempos y a veces sus propias, algunas propias reglas, realmente vale la pena.
Así que se animen, que peguen el salto y que salgan de esa zona de confort que a veces nos deja como muy, muy paralizados. Qué grande, Emi. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. De Em, nada, un saludo a de- todos y esperemos que realmente les sirva. Dale, ¿querés dejar tus redes sociales así te contactan? Sí, me encuentran como Mare Ciusi, Ciuci, en Instagram, en Twitter, que como en Casa Herrero Cuchillo de Palo lo tengo medio abandonado, pero mayormente en Instagram. Genial, genial, buenísimo. ¿Sí? Ella fue María Emilia Ciusi, una excelente profesional. Muchas gracias de nuevo por compartirnos tu experiencia. Y nada, esperemos que todos los que nos están escuchando les haya servido. Y nada, bueno, este fue otro capítulo del podcast de Coder House. Les agradeceríamos que se suscriban y que nos dejen en los comentarios sus opiniones al respecto. Sin más, nos vemos la próxima.